todos, en verdad, muchas gracias, Valeria, por la invitación. El objetivo de esta conversación precisamente es poder conversar un poquito con ustedes. Lo menos que queremos es que se convierta en una cátedra aburrida y tediosa, sino que por el contrario, queremos que interactúen. Yo sé que tienen los micrófonos apagados. El objetivo es que tengan muchas preguntas, dudas, comentarios al final y que también nos puedan ir escribiendo por el chat. Eso sería maravilloso. Y pues vamos a dar inicio entonces a esta presentación. ¿Por qué quisimos hacerla? Porque nos parece muy importante hablar precisamente sobre ese denominado Dream Job. Yo les cuento un poquito muy rápido sobre mí. Yo soy efectivamente egresada de la Universidad del Rosario, estudié Administración de Negocios Internacionales y más o menos en estos 5 años de experiencia aproximadamente, pues me he encontrado con un montón de cosas, ¿sí? Lo que les quiero presentar aquí es un poquito de cómo ha sido esa corta experiencia y algunas herramientas que a mí personalmente me han servido para llegar a este nuevo reto que estoy desempeñando ahorita en esta compañía que se llama GoStudent y cómo logré llegar ahí. Básicamente es eso, ¿sí? Como desmentir algunas cosas de lo que también nosotros denominamos Dream Job. Y lo primero que les quiero decir es que efectivamente esa definición de Dream Job pues depende de muchas cosas, depende del contexto, depende del entorno, depende de mis intereses, del famoso timing. Y por eso quiero empezar con dos preguntas muy puntuales para ustedes que nos pueden responder por el chat. La primera es de las personas que en este momento se encuentran en una posición laboral, ¿creen que se encuentran en ese dream job? Empecemos por esa. Nos pueden ir respondiendo por el chat. O sea, ¿creen que lo que están haciendo en este momento, la posición que tienen, el cargo que tienen, el área en el que están, corresponde precisamente a ese denominado dream job o el trabajo de los sueños, o tal vez no mucho, o tal vez están haciendo como esa transición laboral, o por el contrario, están aquí porque quisieran precisamente encontrar ese famoso dream job. Listo, por aquí ya nos respondieron que efectivamente sí. Nos pueden ir respondiendo sin problema por el chat. ¿Sí? Entonces, súper para aquellos que están en ese famoso Dream Job. Yo creo que el trabajo perfecto no existe, ¿sí? Empezando por ahí. Pero yo sí creo que existen los trabajos completos. Y ese Dream Job para mí es precisamente eso, una definición de un trabajo que para mí tiene o produce una gran satisfacción y que cumple con ciertas características que son importantes, ¿no? Entonces, creo que básicamente esa sería como mi definición muy cortita como para dar inicio. Aquí nos siguen respondiendo. Súper. Ven esta imagen por una razón y es que cuando hablamos del trabajo de los sueños, generalmente, y que asistimos a este tipo de conferencias y demás, nos damos cuenta que siempre hay como una sola perspectiva, ¿no? Entonces, o de la persona que está reclutando o de la persona que está buscando este trabajo, pero aquí lo quise hacer un poquito diferente y es precisamente poder mostrar dos caras de esa moneda. No solamente mi experiencia, mi corta experiencia, sino también la experiencia del otro lado, que es precisamente el lado del reclutador. Y es por esa razón que quise invitar a nuestro director de recursos humanos en GoStudent para Colombia para que nos muestre también esa otra perspectiva, ¿sí? Porque no es suficiente con decirles acá, no, encontré el trabajo de mis sueños y me siento muy satisfecha y estoy feliz, sino que también podamos ver qué es lo que está pasando del otro lado, ¿sí? Si es algo que ustedes los mueve, cómo podrían llegar a ese lugar también. Entonces, quiero presentarles a César, que está por aquí conectado conmigo, para que me acompañe en este espacio y te puedas Mil presentar, gracias. César.
Vale, mil gracias Magdala y mil gracias a toda nuestra audiencia del día de hoy. Un placer verlos por este medio virtual, saber que estamos pues, compartiendo este espacio con la Universidad del Rosario. Mi nombre es César Herrera, yo soy psicólogo de profesión y efectivamente, como dice Magdala, yo soy el Talent Manager para GoStudent y soy el responsable número uno de armar el Starting Team, que ya lo tenemos consolidado y aparte de esto, finalmente darle una experiencia maravillosa a la gente dentro de esta compañía, de la cual posiblemente muchos de ustedes no han escuchado, pero que vamos a aprovechar esta charla que les está contando Magdala para que se enamoren un poco de nosotros y tal vez me puedan escribir más adelante y nos veamos acá. Yo soy psicólogo de profesión, como les contaba, tengo un poquito más de 12 años de experiencia a nivel de HR, siempre en compañías, me encantan las compañías, me encantan recursos humanos y finalmente el impacto que puedo tener yo dentro de las compañías, dentro de la gente y cómo a partir de mi rol puedo empezar a transformar y ser un socio para el negocio. Eso es como uno de mis grandes propósitos. He trabajado en compañías de consumo masivo, desde el sector real, también del sector financiero, siempre en roles de gestión humana. Y hoy llego a una compañía en la cual llegué en un momento de incertidumbre, o sea, porque finalmente es cuando está iniciando un negocio en Colombia, tú no sabes qué va a pasar, pero al mismo tiempo vi un potencial enorme y me dije a mí mismo, vamos a tomar un salto de fe y uno tiene que estar por lo menos una vez en su vida en uno de los startups. Entonces, Max les va a hablar más adelante de 14 posibles trabajos que uno tiene en la vida y creo que uno tiene que ser en una startup. Entonces, gracias por la bienvenida, Max. Y pues nada, obviamente vamos a continuar con la presentación. Súper, entonces ya habiendo conocido a César, digamos que vamos al punto importante y son precisamente tres herramientas que yo considero que son necesarias para cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Yo sé que, digamos que nos estamos enfocando aquí, digamos que en un área o en un sector que va muy encaminado a la administración, los negocios, el marketing, las ventas y demás, pero digamos que considero que esto aplica para cualquier área, ¿sí? Algunas áreas en donde es mucho más específico, ¿no? Entonces, la parte de política, de relaciones internacionales, de las ingenierías y demás, pero yo creo que estas son transversales para cualquier otra, ¿sí? Entonces, la primera de ellas, y para mí la más importante, es efectivamente el autoconocimiento, ¿sí? Yo creo que para una persona y sobre todo para un reclutador que va a estar, digamos que en este proceso con uno y acompañándolo y demás, se nota cuando uno se conoce muy bien, pero además sabe lo que uno quiere. Les voy a contar una anécdota muy rápida y fue efectivamente cuando yo estaba buscando mi pasantía. Y personalmente yo considero que cuando una persona, es decir, que ese primer trabajo, esa pasantía es demasiado relevante para la trayectoria profesional que va a tener una persona de ahí en adelante, porque eso define o lo que queremos o definitivamente lo que no queremos hacer. Y lo he conocido en muchos casos de amigos y fue mi caso personal, ¿sí? Entonces es como un viaje que todo el tiempo de pronto va cambiando, lo que les decía al comienzo, hay motivaciones diferentes, expectativas diferentes, pero digamos que hay cosas muy claras como el área que me gusta o el área que no me gusta y ese tipo de cosas que yo voy a empezar a validar en la medida que vaya teniendo mi experiencia laboral. Entonces, esa anécdota de esa pasantía fue muy clave porque yo hice un proceso en una compañía muy grande de consumo masivo, en Unilever específicamente, y pasé el proceso, ¿sí? Pero a diferencia de lo que mis compañeros, específicamente una persona me dijo, fue efectivamente, oye, pero tú, ¿por qué no vas a acceder a ese programa o a esa pasantía? Era en área de marketing, si es el trabajo de mis sueños, o sería el trabajo de mis sueños. Y ahí yo pensaba, pero es que es el trabajo del sueño, de ese momento para ella, no necesariamente para mí. Y lo rechacé por una razón, y que también se alinea un poquito a la segunda herramienta que les voy a hablar más adelante, y fue que yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda gracias a una beca que me gané con la universidad o por medio de la universidad, y en esa experiencia pues conocí muchas personas, ¿sí? Entonces, gracias a este networking y demás, había una posición muy interesante para representar una escuela de Nueva Zelanda en Colombia, ¿sí? Con unas condiciones diferentes, un trabajo remoto, un equipo internacional, y eso se alineó más con lo que yo quería en ese momento para mi vida, ¿sí? Es muy difícil, yo sé, que en un momento como ese, en donde uno tiene, no sé, 22, 23 años y que está buscando una pasantía y que muchas veces lo hacemos como un
requisito de grado, uno pueda definir exactamente lo que quiere, además porque está saliendo un contexto muy, muy diferente al universitario, pero ese momento marcó sustancialmente lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Porque no me fui por el lado del consumo masivo, pero sí decidí irme por la educación y es justo lo que yo estoy haciendo en este momento de mi vida. Estoy trabajando en una compañía que se apalanca en tecnología, pero que su propósito y su impacto es la educación. Entonces, creo que esa pasantía fue muy, muy importante y también para darme cuenta que el Dream Job para cada persona tiene un significado muy diferente, ¿sí? Y el contexto, las personas, las motivaciones cambian todo el tiempo. Entonces yo creo que un Dream Job, o sea, cuando una persona vaya a buscar ese trabajo de sus sueños, no necesariamente tiene que ser el trabajo de la vida. Pueden haber muchos trabajos de los sueños y eso es completamente válido, ¿sí? Entonces, digamos que es muy, muy importante hacer este proceso. A mí personalmente, ¿qué me sirve mucho? Me sirve mucho escribirlo, poner como esa lista de deseos de lo que yo quiero, que puede ser infinita y es totalmente válido, pero al mismo tiempo tener muy claro cuáles son los renunciables y los no renunciables de eso que yo quiero. Y lo más importante de todo, que fue lo que a mí me sirvió cuando yo estaba precisamente en este cambio laboral para llegar acá, es saber cómo yo me quiero sentir en esa posición laboral, ¿sí? Entonces no es suficiente que yo diga, quiero tener un salario de tanto, trabajar con este tipo de personas, que el área en el que yo esté sea de marketing, de ventas o de lo que sea, sino tener muy claro cuál es la sensación que ese nuevo trabajo me va a dar, ¿sí? ¿Cómo me quiero sentir? Productiva, proactiva, admirada, respetada, etcétera. Y de esa manera como que ustedes van a poder ir alineando eso que están buscando con lo que también ofrece el mercado. Eso para mí fue súper importante. Y además hay otro tipo, hay otra herramienta que me pareció muy, muy, muy relevante. ¿Me puedes ayudar con el slide, César, por favor? Que es precisamente esto, las 3 preguntas más importantes. De pronto han escuchado de esta compañía que se llama Mindvalley. Es una compañía también de educación, pero transpersonal. Y su fundador se llama Vishen Lakhiani. Él tiene un par de libros muy, muy interesantes. Pero básicamente quise traer acá esto, las 3 preguntas más importantes, que lo van a poder encontrar en internet así, como The 3 Most Important Questions. Y él habla de esas 3 preguntas que son demasiado relevantes cuando uno está haciendo un cambio, sobre todo laboral, pero aplica para cualquier experiencia. No las quiero mencionar aquí todavía porque me parece importante que hagamos este ejercicio en conjunto y que además se lleven como esta que sea una de las herramientas más importantes. Se los resumo aquí para que al final lo hagamos juntos y es, él habla de las experiencias, del impacto y del crecimiento. Entonces, al final, cuando ya estemos dando por culminada la charla, vamos a responder estas 3 preguntas y es como una de las cosas más importantes con las que yo quiero que se queden al final como de esta conferencia. Sí, entonces aquí le voy a dar paso a César porque ya les conté un poquito este lado de la moneda y era efectivamente qué fue lo que yo hice, cómo fue ese proceso, el autoconocimiento y demás, pero entonces está el otro lado de esta moneda y es qué pasa desde HR cuando no sabemos exactamente qué estamos buscando o no nos conocemos lo suficientemente bien todavía. Por supuesto, Max. Y acá viene una pregunta para la audiencia. Como les contó Magdala, durante este proceso queremos que también haya interacción de la audiencia. Y esto es una pregunta súper sencilla, o sea, con una respuesta de sí, no les agradezco que la hagan por el chat, ya la deben estar meditando, y es, ¿ustedes se preparan para una entrevista? O si no han tenido entrevistas, si van a tener entrevistas a futuro, teniendo en cuenta que tenemos una gran audiencia. ¿Creen que es importante prepararse para una entrevista? Les agradezco que puedan poner sus respuestas en el chat. Súper, aquí creo que ya nos van a empezar a responder. Aquí les quiero mencionar algo mientras responden y es que justo en esa anécdota que les conté muy rápido de la pasantía, yo me di cuenta que a las experiencias que yo tuve la oportunidad de seguir adelante es cuando, primero, pues yo me conocía bien y segundo, era muy auténtica. O sea, los assessment eran entonces procesos en grupo, procesos individuales, entrevistas y demás, pero entonces no había necesidad ni de decir mentiras, ni de mencionar quién no era yo, sino mostrar como las cualidades de
Magdala, sencillamente eso. Y fueron en esas oportunidades en donde yo me di cuenta que efectivamente había pasado, pero porque fui muy auténtica. Entonces, creo que también eso es muy, muy importante. Eso es Aquí la súper cool, mayoría nos dice Max. que sí, que se preparan. Efectivamente. Veo que tenemos un grupo súper preparado y eso es súper importante. Alguien muy Sí. honesto dice, sí, pero no mucho, entonces me parece también un mensaje súper importante acá. Eh, y qué chévere que la audiencia tenga esta conciencia, porque ¿qué sucede? Y les voy a contar una perspectiva desde lo que yo hago en el día a día. Y es que la gente, a pesar que digan que sí se preparan, no se preparan. Es algo que es muy relevante y es algo que yo estoy viviendo todos los días, que la gente no se prepara para una entrevista y sencillamente dan por sentado que pues, como tal las empresas tenemos que entregar el trabajo y eso es algo que no tiene que pasar. Y dentro de esta primera herramienta que les queremos entregar, pues obviamente vamos a estar hablando un poquito de esto. Desde mi perspectiva, yo creo que el autoconocimiento tiene dos frentes. Uno que tiene que ver con nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos y otro que también tiene la capacidad de conocer al otro con quien estoy hablando. Así como cuando ustedes van a tener una cita en Tinder, así muy parecido. Ustedes saben realmente qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, se conocen y pues finalmente saben a qué van en esa cita, pero al mismo tiempo tienen que tener un espacio para conocer al otro. Entonces, desde el frente de conocerte a ti mismo, voy a irme por una pregunta y la idea es que a medida que les voy contando, ustedes se vayan haciendo estas preguntas. No hay necesidad de escribir nada en el chat, pero sí que lo vayan pensando. Un poquito, realmente yo el día de hoy sé quién quiero ser, qué quiero hacer y aparte de esto, qué quiero tener. Esas son tres preguntas que son súper relevantes. Estas nos las comparte Stephen Covey en Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y nos pone a pensar mucho en realmente nuestro propósito de vida. O sea, finalmente, ¿qué quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener? Son dudas que puedo empezar a hacerme y esto me va a dar un poquito más de claridad de hacia dónde voy. Un segundo punto es en qué momento te sientes más feliz y más pleno. Muchas veces nosotros decimos, no, yo soy feliz cuando veo una película, yo soy feliz cuando estoy con mis perros dándoles un paseo, estoy feliz cuando estoy con mi novia, mi novio, mi esposa. Y son momentos en los cuales yo estoy pleno, pero si hablamos de este contexto laboral o si hablamos de nuestro mismo contexto personal, ¿cuáles son los momentos en que yo me siento feliz y me siento pleno? ¿Me sentiría feliz yo siendo un abogado y trabajando en esta firma y defendiendo, no sé, a cualquier político que esté en el escarnio público? ¿O me voy a sentir feliz en una fundación ayudando a personas? ¿O me voy a sentir feliz cuando yo estoy haciendo algo por mí o estoy trabajando en recursos humanos como es mi expertise? O sea, finalmente son preguntas que uno se va haciendo y va entendiendo realmente desde mi conocimiento si esto me hace feliz. Y si esto me hace feliz, estoy donde tengo que estar. Y una tercera que es muy importante, ¿tienes un propósito de vida? Creo que muchos de nosotros vivimos sin un propósito de vida. Y dentro de nuestro reto personal, encontrar un propósito no es una tarea fácil, pero es algo que nos va a permitir realmente tener clarísimo hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Los propósitos de vida no tienen que ser una cosa así súper relevante, no sé, no tenemos que ser Elon Musk y decir, no, voy a comprar Twitter como acaba de pasar, sino realmente un propósito de vida puede ser algo muy sencillo. Les comparto mi propósito de vida es servir. O sea, realmente eso es lo que yo hago y es lo que yo definí para mí y es en lo que vivo tanto en mi casa como con mis amigos, como con finalmente mi trabajo y es tener la posibilidad de servir y poder transformar desde lo que yo hago. Entonces, ¿tienen ustedes un propósito de vida en este momento? Lo que ustedes quieren a nivel laboral se está alineando con su propósito. Muchas veces si ustedes dicen, oiga, no, yo quisiera como propósito de vida, por ejemplo, en mi caso, servir, o sea, una posición en una compañía que no tenga ese propósito y que finalmente pueda tener algún impacto malo en naturaleza o también en vida de las personas, puede que no sea algo que sea necesariamente bueno para mí. Y por eso conocerme a mí mismo es súper relevante. Ya desde la otra perspectiva de conoce con quién estás hablando y nos vamos a meter pues ya en el mundo empresarial. ¿A qué se dedica esta empresa con la que estoy hablando hoy? ¿Cuál es su historia? ¿Qué están haciendo? He tenido la oportunidad de mucha gente que llega a GoStudent. De hecho, GoStudent no es muy conocido en Colombia como empresa. Y les digo, bueno, ¿qué información tienes de GoStudent hasta ahora? Y acaban diciéndome que nosotros hacemos tutoriales, que nos dedicamos a algo ahí, pero no saben qué es. O sea, hay un montón de respuestas que yo digo, en serio, la gente viene a una conversación acá buscando una oportunidad de trabajo súper interesante sin saber con quién están hablando. O sea, no tener un conocimiento que pues van a estar, o sea, es muy diferente pensar, hoy voy a estar hablando con la papelería Paquita que queda en la esquina, a decir, oye, voy a estar conversando con una compañía valuada en más de 3 billones de euros, como una startup de rápido crecimiento, un unicornio, y finalmente, ¿cómo voy a organizar mi entrevista para hacer esto? Entonces, ahí son como dos perspectivas y pues es muy importante conocer con quién están hablando. Conozco algo de la persona con quien voy a hablar. Muchas veces hablamos del stalking, entonces uno va y stalkea a la persona en
Facebook, en Instagram, posiblemente en un chisme es más fácil meterse a Facebook e Instagram, pero muchas veces a nivel laboral en LinkedIn uno tiene información de la persona que es relevante y uno puede aprender mucho de la persona solo viendo este perfil. Y eso también le va a dar pistas, pues obviamente dentro de esta conversación, qué cosas puede utilizar a su favor. Y esto también habla de la preparación y le manda un muy buen mensaje a la gente con la que ustedes van a conversar. Y finalmente, los sectores en los cuales está la empresa. O sea, realmente me interesa, como les decía ahorita, me interesa ser parte de una tabacalera, me interesa ser parte de una organización que se dedica al petróleo, me interesa ser parte de una organización que comercia con medicamentos o que tiene prácticas X, Y o Z, o quiero ser parte de una startup y realmente quiero meterme por el lado de la educación. Todas estas son preguntas que uno tiene que hacerse durante el proceso porque finalmente decidir un trabajo es súper relevante y para eso hay que hacerse unas preguntas que son muy poderosas. O sea, siempre pregúntense ustedes mismos las siguientes cosas. Al conocer mejor la empresa y pues a las personas con las que estoy conversando, realmente siento que esa empresa se alinea con mi forma de ser, con mis principios y con lo que yo soy. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas empresas donde no necesariamente esta alineación se ha dado y han sido experiencias no tan cool para mí. Pero cuando realmente encuentro esta alineación, para mí ha sido súper positivo y habla Magdala y esta conversación de un Dream Job se han convertido en Dream Jobs durante ese tiempo. Por otra parte, me vería todos los días en este tipo de empresas. Yo creo que lo más triste que le puede pasar a uno a nivel laboral es despertarse y decir, ¿en serio tengo que ir a vivir a trabajar? O sea, de verdad tengo que pararme así, o sea, si me levanto y está lloviendo, digo, oiga, uy, no, qué pereza, yo preferiría quedarme acá viendo televisión y no tener que hacer esto, ir a verle la cara a mi jefe, no, qué desgracia. Son cosas que nos tenemos que preguntar todos los días. ¿De verdad me vería todos los días en una empresa como estas? Aparte de eso, es un rol que me gusta. O sea, finalmente si yo digo, oiga, no, ¿dónde está la plata? La plata está en ventas, vamos para ventas, pero realmente es un rol que me gusta y por el cual siento pasión. O pues por otra parte, yo prefiero hacer un rol diferente dentro de un área de HR, o sea, manejando todos los temas de gente. O sea, a la gente tampoco le gusta mucho manejar temas de gente, entonces también tú tienes que tener como estómago para esto. O sea, y finalmente vas a verte todos los días haciendo esto. Entonces, elegir un dream job también tiene que ver con tus gustos y que realmente sea algo que te guste, que te apasiona y en lo que quieres estar desempeñándote. El dinero lo vale. Muchas veces uno dice, no, es que me están pagando un montón de plata por esta posición, pues no es lo que me gusta, creo que el jefe va a ser un poco complejo porque pues estoy hablando con él o con ella y no es una persona que me haya generado mucha confianza, pero no importa, me pagan bien, vamos a hacerlo, ¿de verdad lo vale? Estamos absolutamente seguros que la plata no es todo. Es algo que uno se tiene que preguntar cuando está buscando ese dream job. Y finalmente, una relación con el trabajo. Es como una relación, y esto es una descripción de César Herrera, con el novio, con la novia, con el esposo, la esposa, con el que sea. Es una relación de personas. Y finalmente esto debería ser un ganar para todos. Entonces pongo acá a Yoda en este slide, pues finalmente, porque es muy importante limpiar la mente de estas preguntas y en ese momento ya decidir realmente de manera responsable sobre nuestro futuro laboral. Súper. Digamos que ahí tengo un par de comentarios importantes y es que efectivamente uno a veces, a pesar de que esté en un dream job, no va a querer levantarse a pesar de que esté lloviendo. Eso va a pasar siempre. O sea, no, como les digo, no va a ser un trabajo perfecto, pero hay un montón de condiciones que uno dice, el jefe me gusta, la cultura me gusta, el impacto que estoy teniendo lo vale, el dinero lo vale. O sea, como que esas preguntas que César les plantea aquí tienen mucho sentido, ¿sí? En mi caso personal, en este momento estoy trabajando en el área de ventas y todo el tiempo, o sea, nuestro reto más grande es hacernos preguntas difíciles y hacerles preguntas difíciles a las personas que están adquiriendo nuestro servicio. Entonces, parte de ese proceso es efectivamente decir, ok, si un día no me quiero levantar porque está lloviendo, odio mi trabajo, no, no necesariamente, pero sí hay que tener unos criterios y unas condiciones en los que uno dice, oiga, a pesar de que está lloviendo, en verdad me gusta estar con la gente, me gusta y admiro a mi jefe, las personas con las que trabajo en verdad como que me producen satisfacción y creo que eso es lo más relevante. Y por otro lado, que esto sí nos podría dar para otra charla completa, es el tema del propósito, ¿sí? Digamos que yo tengo como varios comentarios al respecto y es que, claro, muchas personas creen que no están viviendo o que están perdiendo su tiempo porque no hay un propósito claro todavía. Sí, yo creo que esa palabra es como tan amplia que pueden marcar un montón de definiciones para cada persona, ¿sí? Así como les estoy diciendo que el dream job para mí no es un trabajo perfecto, pero que sí es un trabajo completo y que me dé satisfacción.
De pronto el hecho de tener un propósito no necesariamente tiene que ser con algo relacionado a un trabajo necesariamente, pero como dice César, sí se tiene que alinear con lo que yo estoy haciendo día a día y a donde quisiera llegar, ¿sí? Digamos que para mí eso sí tendría que tener un sentido y estar alineado por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos efectivamente en GoStudent? Porque ya les estamos hablando, listo, Magdala está aquí, es una startup que no es conocida en Colombia, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una de las características que para mí eran súper importantes cuando yo estaba haciendo este cambio laboral era efectivamente que tuviera relación con la educación, ¿sí? Entonces, es una startup, ¿sí? Que en este momento es unicornio porque efectivamente está valorada en, en este momento en mucho más dinero del que inicialmente nosotros teníamos en consideración para que fuera unicornio. Y adicional a eso, pues se apalanca en tecnología. Entonces, es una compañía que se fundó en Austria en el 2016 y que llegó a Colombia el año pasado. Entonces, nosotros, digamos que César, Magdala y algunas de las personas que ya están con nosotros en el equipo, pues empezamos en esa primera etapa, que uno sabe que una startup va a 500%, entonces trae un montón de retos súper interesantes, frustraciones a veces, pero también muchísimas satisfacciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, el objetivo es que nos queremos convertir en la escuela global número 1 del mundo. Ya están en casi toda Europa, en Latinoamérica, bueno, en Américas, ya estamos en 6 países. Y lo que nosotros hacemos es ofrecer un servicio de tutorías personalizadas tanto para niños como para adultos, en diversidad de idiomas y de asignaturas, ¿sí? Y esto también se relaciona un poquito con la siguiente herramienta que les voy a contar, porque efectivamente nosotros estamos apoyando esto, las habilidades duras, las habilidades blandas de las personas. Y un tema muy, muy relevante es efectivamente los idiomas, ¿sí? Ya les dije que una de las características era efectivamente el impacto y que yo quería que fuera en educación, pero la segunda característica que yo tuve en cuenta era la diversidad del equipo y la cultura joven que tenía la compañía, ¿sí? Y aquí, ¿por qué los idiomas son tan importantes? Porque es una startup austriaca, ¿sí? Por ende, nuestra comunicación es en inglés. No en Colombia, es decir, no 100% de nuestro tiempo vamos a estar comunicándonos en inglés, pero las reuniones que tenemos, los all hands, los meetings que generalmente tenemos, obviamente van a ser en inglés, ¿sí? Y eso nos ha permitido como abrir la puerta a un montón de oportunidades y en mi caso personal ha sido así. Entonces, yo estoy a un Slack, que es la herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos dentro de la compañía, de poder hablar con alguien de Estados Unidos o de Turquía o del Reino Unido sin problema, ¿sí? Porque ese es el medio de comunicación. Entonces, gracias a esta primera experiencia que les había contado muy rápido de Nueva Zelanda, pues ahí, bueno, y de otras previas, ahí me empecé a dar cuenta que tener un idioma como el inglés es tan relevante como seguir estudiando, nunca dejar de aprender, mejorar las habilidades duras, las habilidades blandas. Conozco un montón de personas demasiado talentosas que de pronto no han tenido un progreso más rápido en su carrera o que no están en otra posición, en otra compañía o en otra área, precisamente por el inglés, ¿sí? Entonces, esta no necesariamente es una herramienta, este es como un advice importante a tener en cuenta cuando nosotros estemos buscando un trabajo, ¿sí? Y es, si el trabajo no me lo pide, no hay problema, pero si yo lo tengo mejor, entonces, pues, ¿por qué no empezar con ese tipo de habilidades? Hace algunos meses me acuerdo que leí un estudio en el que comparaban qué pesa más, ¿no? Si tener una especialización, una maestría o idiomas. Y adivinen qué es lo más relevante. Efectivamente, los idiomas. Ustedes van a poder ir aprendiendo con muchas herramientas como GoStudent, como otras plataformas, diferentes habilidades. Pero si no tienen el idioma, pues va a estar ahí la información, hay un montón de información relevante, artículos, libros, podcasts que están en inglés. Entonces, esto sí me parece demasiado, demasiado importante y aplica, como les digo, para cualquier industria, carrera, área, demás.
con algo que dices, Max, me haces recordar un par de cosas. Hace unos días, ustedes saben que Lucho Díaz llegó al Liverpool y me escribió alguien de UK preguntándome, venga, ¿qué opina usted de Lucho Díaz? Entonces eso me pareció súper cool a nivel de interacción global y ver estas cosas. Y también desde mi perspectiva, y también de estar en una startup, yo soy responsable por el mercado de Colombia desde HR y me dijeron, oiga, el HR de Canadá se va, entonces se le mide al reto de también tener Canadá durante un par de meses. Yo dije, vamos para adelante y finalmente es con ganas y demás que uno tiene la oportunidad y con esta capacidad de poderse comunicar en inglés, realmente poder atender otros mercados, entender otras cosas, otras realidades, esto genera finalmente mucho valor. Entonces, súper identificado contigo, Max. Y de hecho, acabo de poner una expresión que posiblemente algunos de ustedes han visto o algunos de ustedes la usan. Lo entiendo, pero no lo hablo. Les cuento que esta es una expresión que me sale todos los días en mis conversaciones, es una vaina impresionante. Es como, bueno, listo, ¿cómo estamos de nivel de inglés? No, yo lo entiendo, pero no lo hablo, pero entiendo perfecto. O sea, yo entiendo perfecto todo lo que me dicen y estoy seguro que muchos de ustedes la han escuchado o la han usado. Y pues finalmente ese mensaje para uno desde HR de lo entiendo, pero no lo hablo es que no tienes dominio del idioma. Entonces, por eso mismo es tan relevante este trabajo porque finalmente en una startup de rápido crecimiento como este, lo necesitas para poderte comunicar con el otro. Solo les puedo decir algo acá y es que, o sea, que uno no habla inglés no es el fin del mundo. O sea, realmente no implica que no va a haber oportunidades, no implica que uno va a salir al mundo y no va a encontrar cosas, implica que posiblemente cuando se va a viajar no pueda pedir un café en Starbucks, o sea, puede pasar, aunque pues uno señala y ya lo pide, pero realmente en el mercado colombiano hay muchas empresas que no necesitan inglés para poder trabajar. O sea, de hecho, yo hasta este momento de mi carrera he trabajado en muchas empresas y en ninguna me pedían un nivel de inglés, pero realmente, pues, o sea, yo dije, bueno, el inglés me sirve para viajar y demás, pero pues no necesariamente para trabajar. Sin embargo, o sea, viendo esta carrera que he tenido hasta este momento y viendo lo que estoy haciendo en este momento, les puedo decir que el inglés abre unas puertas maravillosas a cosas que uno no se alcanza a imaginar. Y que aparte de esto, o sea, poder utilizarlo, no solo desarrolla en uno unas capacidades, o bueno, unas capacidades de interacción, sino también a nivel interno que pues finalmente transforman el cerebro y lo llevan a pensar en cosas muy diferentes. Entonces, Frescos no es el fin del mundo, todavía existe Bavaria, Unilever, Procter Gamble, no sé cuál, Alpina, etc., etc., todas las compañías en Colombia que son grandísimas, que son maravillosas y demás, y pues no es el fin del mundo, uno puede también buscar pues esas oportunidades allá. ¿Qué les voy a contar? Y pues guarden eso, lo voy a dejar ahí como en el parqueadero de busquen esas oportunidades allá porque ahorita les voy a hablar de otro tema. Pero les voy a hablar un poquito de Colombia y el inglés. O sea, y acá vamos a hablar de una compañía que es EF y ellos sacan un English Proficiency Index y lo hacen anualmente para ver qué tanto pues, estamos hablando inglés en los países. Y pues lastimosamente en Colombia estamos en el puesto 81 de 120, de 112, perdón, países encuestados. Entonces, si ven acá en la gráfica, estamos entre el nivel bajo y muy bajo, estamos súper borderline, muy bajo, y pues finalmente no es algo de lo que nos de lo que nos debamos enorgullecer en Colombia, porque pues esto nos está limitando muchas oportunidades y también está abriendo pues finalmente una gran oportunidad para quienes sí dominamos el idioma. Entonces acá hay algo que es súper importante y por eso es una herramienta que Max nos comparte y que es súper importante. Y ahí estoy yo, como el miquito, botando plato hacia arriba, donde digo que, oiga, tengo unas ganas enormes de pagar a la gente, además que pues GoStudent realmente paga bien. Pero pues finalmente encontrar a quién pagarle es muy complejo. Entonces las startups, o sea, como ustedes saben, tienen varias rondas de financiamiento y a partir de eso nosotros podemos pues, tener la posibilidad de movernos a un ambiente tech donde hay salarios competitivos, donde hay beneficios chéveres y demás. Pero es muy difícil encontrar a la gente que haga parte de estos startups y realmente estamos en una guerra de talento por el talento y pues por las personas que estamos buscando. Entonces, para nosotros, o sea, tener más gente que tenga la capacidad de hablar inglés, que pueda comunicarse y que quiera ser parte de una empresa de este tipo, pues también es súper relevante. Entonces, pues, nada, espero que ese dinero caiga en alguno de sus bolsillos en algún momento. Voy a retomar ahora sí lo que dejé en el parqueadero, que fue el tema de las divinas empresas que uno siempre piensa cuando va a salir de la universidad o cuando está buscando un trabajo. Uno siempre dice, no, mi sueño, como le decían a Max, es trabajar en Unilever y entonces marketing de Unilever uno se imagina, uff, no, una cosa así maravillosa y ese trabajo no lo va a cambiar nunca en mi vida, pero a veces cierra la posibilidad de ver otros mundos. Y les cuento que Exacto. en el Colombia Tech Report de 2021 hay más de 1.100 startups en Colombia, startups en el sector de las fintech, del martech, deep tech, retail tech, real estate y el que nos corresponde a nosotros, 63 compañías están en los CETEX, más del 5% de los startups de Colombia están acá.
¿Y por qué les digo esto? Porque nos estamos cerrando la posibilidad muchas veces a más de 1.100 startups que tienen un montón de beneficios, un montón de cosas súper cool, que cada una es diferente, que cada una tiene una propuesta diferente y de la cual podemos aprender un montón. Porque, y hablando con mucha gente, me dicen, les pregunto por qué quieres ser parte de una startup y me dicen, porque realmente esto es lo que va a movilizar el futuro. O sea, y a medida de lo que he venido viendo, o sea, yo antes de esto trabajaba en un banco y trabajar en un banco pues es súper cool porque es súper estable y demás, pero ya cuando entiendes que el mundo está cambiando y que hay una transformación súper importante, las startups empiezan a tomar una relevancia súper clave. De hecho, en el sector financiero, no sé si se han dado cuenta, hay muchas empresas que han venido como colapsándose, como diversificando sus servicios. Estamos abriendo competidores como por ejemplo a Nubank, que es una de las fintech que aparecen acá, 170 compañías en Colombia, y que están como movilizando realmente estas compañías que llevan mucha historia, pero que al mismo tiempo puede ser que si no cambian rápido, les pase algo como lo que le pasó a Blockbuster, lo que le pasó a Kodak y demás compañías que eran muy grandes, pero que decidieron no cambiar tan rápido y quedarse atrás. Entonces, de acuerdo con esto, yo solo les dejo acá un mensaje. Es, tú pensando que Ecopetrol tiene tan pocas vacantes, uno siempre sale de la universidad y no, es que yo quiero Ecopetrol porque pagan muy bien y demás, pero hay muchas otras alternativas que nosotros tenemos en el mercado que nos va a permitir finalmente hacerlo. Y como Max les dijo, pues de dónde venimos, de GoStudent, y GoStudent no lo conocemos mucho en Colombia, entonces pues voy a aprovechar esto para hacerles una cuña súper rápida. Y es que, ¿qué somos nosotros? Les decía Max, somos una compañía que se dedica finalmente a la educación y a través del modelo de tutorías y el modelo de membresías en el largo plazo, pues finalmente podemos desarrollar el talento de las personas. Y somos la empresa con un o sea, la empresa número uno a nivel de tutorías a nivel global. Somos una compañía que está evaluada en más de 3 billones de euros a partir de una inversión en Serie C que tuvimos en nuestra última ronda de inversiones y que como tal, justamente acá está pues, como la descripción de la inversión en Serie C, más de 345 millones de euros y eso nos lleva a ser lo que somos en este momento. Y a partir de esto tenemos un posicionamiento en más de 23 países. Llegamos, como les dijo Max, el año pasado a Colombia y venimos en un crecimiento súper interesante donde iniciamos en noviembre como con 4 o 5 colaboradores y a hoy ya somos más de 21 personas y el equipo sigue creciendo y la idea es que sigamos creciendo para hacer este negocio que es súper revolucionario lo que hacemos porque siempre que vamos a buscar un tutor pensamos en el primo, el tío, el amigo que sabe química y demás, pero GoStudent puede traer esta solución y aparte de esto, pues con una propuesta súper diferente a nivel de desarrollo de cosas, si estamos hablando de idiomas y del inglés, pues también lo podemos hacer acá. Yo igual que Max, siento que aprender idiomas es una capacidad para comunicarse y a diferencia de Max, no estoy aprendiendo portugués, sino francés a través de mis sesiones que Sí. tengo dentro de GoStudent. Entonces, o sea, aprender idiomas es una posibilidad de comunicarse. Eso somos como empresa y qué es lo que queremos hacer. Queremos desarrollar el potencial de cada uno de nuestros estudiantes. Y acá hay algo que me encanta y es para que cada persona vaya por un futuro autodeterminado, liberar la posibilidad que la persona pueda tomar sus decisiones y llegar a donde quiere llegar y hacerlo a partir de un autotrabajo, pues obviamente acompañado de un tutor, que es lo que buscamos, pero pues también que tú lo puedas hacer desde tu perspectiva. Y queremos construir la escuela global número uno. Y con la gente que ya está a bordo de este Rocket Under Construction, porque acá construimos todos los días y hacemos un montón de cosas, finalmente eso es lo que estamos haciendo y es lo que estamos intentando lograr, construir esta escuela y finalmente conseguir estas cosas que estamos buscando como compañía para liberar el potencial de cada uno de ustedes, ya que ustedes están acá, chévere, que hagan parte de nuestra empresa, que puedan conocer y que si necesitan aprender algo, pues obviamente estamos como GoStudents para ofrecerles esta posibilidad de desarrollar su capacidad de aprendizaje, que se sientan súper confident en lo que están haciendo y que logren finalmente transformar su experiencia de aprendizaje. Exacto, entonces yo creo que aquí para complementar todo lo que nos compartió César, que fue un montón de información, básicamente, sí, miren, yo como hice este proceso, ya les conté un poquito de las 3 preguntas más importantes que ahorita las vamos a hacer, de mi lista de deseos, de mis renunciables y de mis no renunciables, pero además de eso de poner unas características. O sea, GoStudent estaba empezando en Colombia. Cuando yo entré fui como la tercera o cuarta persona que contrataron en Colombia, entonces imagínense, no había de ninguna manera como viralización de la marca ni nada por el estilo. Yo literalmente lo que hice después de este proceso de autoconocimiento, de saber lo que quería, que fue obviamente un proceso largo, o sea, aquí lo estoy contando como algo muy fácil, pero es un proceso demorado, largo, de mucha constancia, pero básicamente después de ese proceso lo que yo hice literalmente en Google fue, quiero trabajar en una tech que sea unicornio y que sea una empresa internacional.
porque ninguna de las EdTech que yo quería en Colombia me aceptaron. Entonces, al final dije, bueno, de pronto no es el momento, de pronto no es la compañía, pero tengo claro que efectivamente quiero estar en X área y además de eso quiero que tenga estas características. Y cuando puse eso en Google me salió una lista, no recuerdo, como de 20 o 30 empresas a nivel global en donde estaba GoStudent y tenían una vacante. Entonces, si se dan cuenta, a veces efectivamente uno se sesga un poquito con las compañías que ya conoce, ¿sí? Las que tienen nombre, las que son tradicionales, las que parecen lo máximo y puede que sí lo sean, pero no era para el momento de mi vida lo que yo quería. Entonces, con esas características muy puntuales como empresa tech, unicornio del mundo. Simplemente lo que hice fue tomar las que tenían las vacantes disponibles y aplicar. Y así fue que llegué a GoStudent. O sea, parece algo muy sencillo, yo sí, pero como les digo, fue todo un proceso y además que uno se da cuenta del fit cultural que hace desde el comienzo. Y yo creo que es súper relevante eso también, ¿sí? La razón por la que muchas compañías promueven algún programa y demás de referidos, que ya ahorita César también nos va a contar sobre eso y demás, es precisamente eso, por el fit cultural y lo que nosotros tenemos en común. Y a pesar de que cada persona que haga parte de cualquier empresa en un equipo sea tan diferente, o sea, sea un universo completamente diferente, hay cosas que definitivamente nos unen. Entonces, creo que desde el comienzo fue muy chévere porque ustedes se dan cuenta desde esa primera entrevista, desde que estoquean al reclutador, desde que ven lo que pone, desde toda esa perspectiva, qué tan alineados están o no con la empresa. Y eso fue lo que pasó, o sea, se unió eso que yo quería, más lo que les había contado, el autoconocimiento, las preguntas, etcétera, más el fit cultural, más la necesidad de la empresa, además, por empezar un equipo muy grande en Colombia, que era un nuevo mercado al que estaban llegando, ¿sí? Entonces, eso por ese lado, es como no nos deberíamos sesgar a las compañías tradicionales que ya conocemos, porque ya lo dijo César, hay un montón de vacantes que estamos buscando en este momento, pero que no tenemos las personas para hacerlo. Entonces, yo sé que durante la pandemia, incluso antes, fue muy complicado precisamente porque ya no habían ofertas y había mucha demanda. Creo que ahorita se está volcando un poquito a lo contrario, ¿no? Entonces, hay muchas ofertas en nuestro caso particular, pero que no hay un match efectivamente o por las habilidades o por la entrevista, porque no hay el conocimiento. Y GoStudent efectivamente existe, es por eso. O sea, si se dan cuenta, nosotros queremos potencializar o potenciar las habilidades y los idiomas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí la invitación, más allá de todo lo que hemos hablado de Dream Job y demás, es que pueden ser parte de nuestro equipo o como tutores o como nuestro equipo como tal en Colombia, digamos que en la parte administrativa y demás, o que efectivamente pueden acceder a cualquiera de nuestros programas para que sigan potencializando esas habilidades específicas que tenemos, ¿sí? Y vamos a pasar entonces a la última herramienta y que me parece muy relevante también por mi experiencia personal y es el tema del networking, ¿sí? Aquí es muy claro esta frase y es Bring Us Together, precisamente porque eso es lo que nos une. Cuando yo les mencioné el tema de los referidos, es efectivamente por eso, porque tengo un montón de compañeros, de amigos y demás que me dicen como, oye, me encanta lo que haces, creo que te notas feliz, está chévere, me gusta el tema de la educación. Entonces ahí ya empezamos a ver como afinidades en cierto tipo de cosas y pues sabemos que eso va a ser un fit cultural al final, que es lo más importante, ¿no? Y volviendo al tema de esa primera experiencia de mi pasantía y con la mayoría de mis otros trabajos o de experiencia profesional, efectivamente pasó algo muy parecido. Entonces, les conté muy rápido que gracias a esta experiencia de Nueva Zelanda, yo tuve la oportunidad de tener mi trabajo con una compañía, con una escuela de Nueva Zelanda y fue gracias al networking, ¿sí? Entonces, yo rechacé la oferta de Unilever, uno, porque no me alineaba tanto con lo que yo era y quería en ese momento, y dos, porque apareció esta oferta en realidad sin pedirla, simplemente estaba la vacante y una persona me dijo, oye, mira que conozco esta oferta, ¿por qué no aplicas? Yo creo que harías buen match.
Y efectivamente así pasó. Entonces, digamos que tuve el lujo, porque eso a la final puede ser un lujo, de que pude escoger entre dos alternativas. Entonces, no me fui por Unilever, no era simplemente, no era el momento de mi vida o no quería que fuera como, o no lo tenía en el radar como el dream job para ese momento en particular, pero sí lo fue esta empresa de Nueva Zelanda y fue gracias al networking, ¿sí? Entonces, creo que es de las cosas más relevantes que para mí efectivamente son importantes. Mi mejor amiga siempre me molesta y me dice como, ay, tú y tu networking todo el tiempo, porque ahí he conocido amigos, digamos que socios, entre comillas, he tenido la posibilidad de viajar, he tenido la posibilidad de, digamos que estar en diferentes contextos y es por el networking. Entonces, creo que esto sí es muy importante. De hecho, aquí, esta charla que estamos teniendo, efectivamente, yo sé que varios de ustedes me mencionaron el interés de pertenecer a GoStudent o de conocer un poco más y eso es completamente válido porque eso es justo lo que nosotros queremos hacer y estamos promoviendo. Entonces, maravilloso que lo podamos seguir haciendo así. El networking de verdad que tiene un impacto muy importante. Muy bien, y en aras de darle un poquito de agilidad a estos últimos minutos de charla, eh, muchas veces nosotros nos limitamos a unas herramientas de búsqueda de trabajo. Y hablando un poco de networking, siempre pensamos, no, en Colombia el empleo es la única opción de conseguir trabajo. Pues no, muchachos. Les quiero contar que en aras de hacer este networking, LinkedIn es tal vez una de nuestras herramientas más importantes para lograrlo. Y es súper importante, les voy a compartir como un par de tips and tricks para la herramienta. Y es que esto no es Facebook ni Instagram. La foto en la playa no sirve para LinkedIn. Igualmente la descripción de soy un party boy tampoco sirve para LinkedIn. Hay que ser muy profesional, pero al mismo tiempo ser atractivo para esas personas que te están buscando. Y para mí, muchas veces cuando estoy haciendo una búsqueda se hace muy difícil porque la gente no es específica en sus perfiles y qué es lo que está haciendo. Entonces, es una recomendación, pongan la información con mucho cuidado, o sea, a nivel de fotos tengan cuidado, sus posts hablan mucho de ustedes, si ustedes deciden en este momento poner que quiero Fico, que quiero Petro, que quiero lo que sea de este ambiente político revuelto que hay en Colombia, eso puede hablar un poco de ustedes dentro de la herramienta y uno puede ir entendiendo un poquito qué es la persona. Si ustedes comparten sus intereses científicos de aprendizaje o por la educación, también lo podemos ver ahí. Acuérdense siempre que es una red de profesionales, hagan contactos, tengan conversaciones con personas, no todo el mundo responde, pero sí muchas veces la gente lo hace y eso permite crear pues finalmente estas conversaciones. Es una herramienta de networking que les va a permitir ampliar su red de contactos, buscando contactos que sean interesantes para ustedes o que compartan sus intereses, aumentan su capacidad para buscar esa oportunidad que tanto quieren, aprendan de expertos en diversas ramas y por mi parte finalmente creo que ahí fue donde conseguí este trabajo. A mí también me contactaron en ese caso desde México y no me cerré la oportunidad de decir, no conozco esta startup, me están ofreciendo un contrato de prestación de servicios inicialmente porque no teníamos el negocio en Colombia, ya no lo tenemos, ya tenemos una estructura mucho más fuerte que pudimos construir, pero que decidí tomar en ese momento una decisión, hacer un salto de fe e iniciar con este proyecto que ha sido tan cool para mí en este momento. Igualmente los referidos, hablaba Max ahorita, cuando uno tiene a alguien dentro de la compañía que refiere a alguien que tiene un perfil parecido, eso es adelantar el proceso un 40%. Entonces uno puede empezar a referir gente y construir ese networking y permitir que los otros lo conozcan. Es súper relevante finalmente para lograr conseguir ese dream job que estamos buscando o pues tener esa posibilidad finalmente de darle también un dream job a otra persona que también lo puede estar buscando. Entonces siempre estén alertas de esto y son como dos maneras de hacer networking que les pueden funcionar un montón. Súper. Y aquí, ¿se acuerdan que al comienzo habíamos mencionado de esto, de las tres preguntas más importantes? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que ustedes se llevaran sobre todo de toda esta charla? O sea, más allá de hablarles de GoStudent, de por qué siento satisfacción en el trabajo, de por qué cumple mis expectativas, es empezar a entender efectivamente cómo me puedo encaminar, ¿sí? Porque yo también he estado en oportunidades en las que efectivamente o algo no me gusta o no siento que esté generando el impacto que quiero o no cumple con mis expectativas de X o Y área. Entonces, estas tres preguntas para mí fueron súper relevantes para esa parte del conocimiento, ¿sí? La primera de ellas, no necesariamente las tienen que responder ya, pero ojalá se las puedan llevar y la puedan analizar, ¿sí? La idea es que no se tomen más de 2 minutos para responder cada una, ¿sí? Porque entonces voy a pensar toda la semana cuál es el impacto que quiero generar, sino que sea lo primero que se les venga a la mente
con su experiencia, los intereses y demás, ¿sí? Y es como en mi caso particular, yo tenía claro que quería estar en un área de educación, porque para mí, efectivamente, es de donde parte, digamos que el impacto importante que yo quiero generar. Hay muchas otras áreas, muchas otras compañías en donde efectivamente el impacto es importante, ¿no? Entonces, que trabajar en una ONG, que trabajar en una fintech, este tipo de empresas son completamente válidas. En mi caso personal, yo quería la educación, ¿sí? Entonces, no sé, Valeria, si te parece que podamos hacer el ejercicio y es que podamos dar 90 segundos para que podamos responder cada una de estas preguntas y al final ya hacemos como algunas conclusiones y terminamos con preguntas si les parece. Sí, Magdala, sin problema. Súper, entonces hagámoslo así. Voy a poner como mi cronómetro y me gustaría que entonces cada uno pudiera darse la oportunidad de responder estas preguntas. Vamos a empezar con esta. ¿Cuál es el impacto que quiero generar? Y yo les aviso cuando terminemos para que sigamos con la siguiente. ¿Listo? Entonces empezamos ahora. Vamos a tener 90 segundos. Listo. Entonces pasemos a la siguiente. Y es cuáles son las experiencias que quiero tener, ¿sí? Y en mi caso particular, yo efectivamente quería estar con un grupo muy diverso de personas que yo admirara, ¿sí? Que sintiera admiración por esas personas y adicional a eso, pues que yo quería un ambiente multicultural. Entonces, claro, a pesar de que no estamos todos en el mismo sitio y somos de Turquía, Alemania, Grecia, donde sea, pues sí hay una cultura que se siente y se ve todo el tiempo así. Entonces, vamos a dar otros segunditos para que puedan responder esa pregunta. Como les digo, la idea es que no tengan que pensarlo mucho, sino sea lo más rápido posible, porque esto igual va a ir mejorando en la medida que ustedes vayan a responder estas preguntas que son difíciles. A mí me costaron mucho al comienzo, la verdad. Listo. Y pasemos a la última, que es yo creo que una de las más importantes, solamente que partir desde el impacto para mí tiene mucha importancia, y es cuál es la persona en la que me quiero convertir, ¿sí? Y ahí parte de lo primero que les dije al comienzo y era qué tipo de sensaciones yo quiero tener en este nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, cómo me quiero sentir, pero también qué quiero aportar, ¿sí? Y cómo quiero verme y que me vean. Entonces vamos a dar unos últimos segundos para que podamos responderla y entonces al final ya podemos socializar que nos hagan preguntas y demás.
Listo. Súper. Yo creo que hay muchas conclusiones de toda esta charla, ¿sí? Digamos que no queremos quitarles mucho tiempo, pero sí me parece importante que puedan de pronto compartirnos, no sé si sus experiencias, las expectativas, las dudas que tengan, que es súper importante. Aprovechemos que está nuestro director de recursos humanos, que eso no se ve todos los días, y que puedan hacernos preguntas, ¿sí? Como les digo, yo creo que para mí el trabajo perfecto efectivamente no existe, pero me siento feliz porque efectivamente cumple con las expectativas que yo tenía desde el comienzo, ¿sí? Y ese dream job efectivamente me da satisfacción y eso es lo más importante, o sea, saber que estoy haciendo algo que tiene impacto, que estoy con personas que admiro, con un líder que admiro, ese tipo de cosas son las que para mí eran demasiado relevantes, ¿sí? Entonces, cada persona va a tener su propia definición del trabajo de los sueños en cada momento de su vida. Una pandemia, yo sé que para muchos cambió esa definición, entonces entiendo que muchos, sí, querían tener ese trabajo de los sueños, pero es que la situación no solamente daba para buscarlo, sino que había una necesidad muy puntual. Entonces, hay un montón de dinámicas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, por un lado, que nunca dejen de explorar, ¿sí? La mayoría de veces los trabajos de los sueños aparecen no solamente por el tema del networking, de las habilidades que estamos mejorando, sino de darnos la oportunidad a vivir experiencias diferentes. Entonces, una anécdota que nunca se me va a olvidar es que cuando yo estaba en mi proceso de búsqueda de universidad, el psicólogo de una de esas universidades nos mencionó dos cosas. La primera es que nos preguntó cómo creen que una persona, por ejemplo, escoge una carrera, ¿sí? Y aquí aplica entonces para un trabajo. Y no es por las experiencias, no es por el dinero, sino por un referente externo que uno tiene y en el que se quiere convertir. Y tiene mucho sentido. O sea, muchas personas a esa edad, obviamente, es difícil, como dice César, o sea, tener un propósito claro de en qué me quiero convertir y qué quiero hacer el resto de mi vida, es difícil. Pero uno sí puede tener un referente para tenerlo como un modelo, efectivamente. Y la otra, que también me causó mucha curiosidad, fue las experiencias y lo importante de las experiencias y ser curiosos y probar todo el tiempo. Entonces nos hablaba de una persona que estaba estudiando psicología con él y que tuvo la oportunidad de ir a un festival y tocar el acordeón. Pues esa persona se dio cuenta que su pasión no era la psicología, sino tocar el acordeón. Entonces, digamos que por eso les digo que la curiosidad es demasiado relevante, porque de pronto nos estamos perdiendo oportunidades, efectivamente, por el hecho de no poder probar nuevas experiencias, ¿sí? Entonces, creo que terminaría sencillamente con eso y es con la curiosidad, con el hecho de explorar y sobre todo nunca dejar de aprender. Eso es demasiado relevante también, porque el mercado así lo exige, porque una startup va al 500% y porque es súper importante estar a la vanguardia. O sea, lo que hoy tú sabías hacer en marketing digital, muy seguramente la otra semana ya no va a servir y tienes que estar actualizado todo el tiempo. Y así aplica con cualquier área. ¿Listo? Entonces, no sé si quieren compartirnos preguntas, comentarios. Quiero que aprovechen a César. Que me aprovechen y no que se aprovechen de mí. Si hay preguntas, bienvenidísimas, Maxi. Gracias por compartir estas experiencias y por invitarme. Lo que necesiten, estoy acá. Súper, César. No, gracias a ti y gracias a Valeria también por la invitación. A los que nos acompañaron hoy, igual saben que esta grabación, que esta charla quedó grabada, entonces pues la vamos a compartir con las personas que se pudieron inscribir sin ningún problema. Gracias, Magdala. No sé si tienen comentarios, los pueden dejar en el chat o pueden activar sus micrófonos y preguntar directamente a César o a Magdala. Creo que no. ¿Están tímidos? Un poquito, un poquito. A ver.
Catherine nos escribió cómo ser más auténtico o auténtica en las entrevistas. Súper. Ahí voy a decirte un par de cosas. La primera, sea auténtica. Esa es la primera. Finalmente tú dices, ¿cómo puedo dar más autenticidad? Realmente uno para ser auténtico en la entrevista tiene que mostrar quién es. Porque muchas veces cuando uno va a una entrevista, uno dice, no, es que yo creo que el reclutador va a esperar que yo diga tal y tal cosa. Y muchas veces uno cuando hace una entrevista la está pensando desde la perspectiva del reclutador. Uno puede preparar la entrevista, puede entender quién es el reclutador, puede finalmente esperar que viene de la conversación con esa persona, pero al mismo tiempo eres tú quien te está vendiendo y el reclutador tiene una visión del cargo y una visión de la organización y si tú muestras una visión que es falsa, cuando llegues posiblemente no va a ser lo que vas a esperar. Entonces finalmente sé tú. Muéstrate como eres, obviamente siempre con el debido cuidado de una entrevista que es un espacio muy formal, pero al mismo tiempo, o sea, si hay confianza dentro de la entrevista, generar confianza, hacer preguntas inteligentes y más allá que mostrarse, o sea, mostrar como ese interés por la posición y sí, no, es que estoy aplicando a tal posición y demás, es realmente mostrarte tú como eres, mostrar tu talento y finalmente tener también absolutamente claro lo que eres y lo que puedes entregar a la compañía. Entonces es algo que es muy personal. ¿Cómo ser más espontáneo? Nada, es un trabajo también personal del día a día. Lo puedes trabajar con tus amigos, con tu familia, con todas las personas que tengas en el día a día, tú puedes empezar a trabajar en esa espontaneidad y en esa capacidad de mostrar lo que quieres y lo que finalmente tú eres. Entonces, conversa con la gente. Durante las entrevistas también siéntete súper tranquila. Yo sé que es algo que genera mucha tensión y muchas veces la respiración, respirar un par de minutos antes y verse a un espejo y decir, oiga, voy a ser espontáneo, voy a ser tranquilo, lo que quieras decirte a ti mismo y tener esa seguridad afianzada para una conversación, ayuda un montón. Pero finalmente es un trabajo personal y por eso mismo es que hay un trabajo de conocimiento del otro, pero también un trabajo de autoconocimiento. Conócete, entiende bien quién eres y a partir de eso vas a lograr mucha espontaneidad y mucha tranquilidad en una conversación de este tipo. Yo aquí agregaría un par de cosas, además de lo que dice César, Catherine, y es que en mi caso particular, a veces a mí me pasaba que era muy tímida mostrando los logros y las experiencias, ¿sí? Y en un trabajo eso no está mal, o sea, eso es justo lo que tú tienes que mostrar porque es tu mejor versión. Entonces, tu mejor versión como persona y tu mejor versión como profesional. Entonces, en ese orden de ideas, pues uno debe tener claro los logros y también saberlos comunicar, ¿sí? Porque no es lo mismo decir como, no, es que hice muchas ventas el primer mes, pero entonces ponerle cifras, decir los tiempos, o sea, por ponerte cualquier ejemplo. O sea, es como que ese reclutador vea efectivamente en números y en términos quién eres tú, qué has hecho y por qué quieres estar en esta posición que estás buscando. Yo diría eso. Súper, con mucho gusto. Igual, como les digo, esto no es decir, no tenemos la verdad absoluta ni nada por el estilo, simplemente es una perspectiva más que nos parece interesante que pudieran ver y escuchar y uno siempre va a tomar lo que le sirve, ¿sí? De todas las cosas que hemos dicho, de lo que ha hablado César, la idea es que puedan tomar lo que más les sirva y les funcione. Porque esto no es una verdad absoluta, es simplemente una experiencia de alguien con algunos años de experiencia y pues de César, que ha estado como en esta parte de recursos humanos ya mucho más tiempo. Todo aparenta que no hay más preguntas, Max. Entonces, por mi parte, sí, agradecerles a todos. Gracias por su participación. Nos extendimos un par de minutos más, de hecho, como 10. Y Y pues más allá de eso, de verdad, gracias a la universidad por abrir estos espacios y que la gente tenga la posibilidad de acceder a este conocimiento. Me parece súper cool. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Magdala. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, ustedes saben que las puertas de la universidad siempre están abiertas para lo que necesiten y pues para cualquier encuentro que puedan imaginarse con nuestros egresados o con nuestros estudiantes. ¿Listo? súper, esperamos que si hay una próxima lo podamos hacer de manera presencial, que es mucho Claro que mejor, sí. yo sé. Pero muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos. Y nada, está abierto mi contacto, cualquier cosa que tengan, pregunta que tengan. Como les digo, si quieren aplicar a una de nuestras vacantes adicional a eso, quieren ser parte de nuestro equipo de tutores o quieren ser parte de nuestro equipo, pues estamos súper abiertos porque el objetivo es ese, ¿no?
que tengamos más egresados de la universidad en nuestro equipo también. Claro que sí, igual ya saben que pues también nosotros quedamos acá atentos a todas las oportunidades laborales que puedan tener. Nos encargamos de moverlas internamente con nuestros egresados o con nuestros estudiantes si es para primer empleo, con el mayor de los gustos. Lo importante es que pues sean tenidos en cuenta los estudiantes y egresados de la universidad y pues que ustedes confíen en el talento rosarista, ¿vale? Que estén muy bien, que Todo tengan el una tiempo. feliz tarde y muchísimas gracias. Listo. Muchas Chao, gracias. chao. Muchas Chao, buen día. gracias. Feliz tarde, Buen día hasta para luego, todos. quedamos en Chao, contacto. chao. Que estén bien, chao.